Hola a todos y bienvenidos a Abogados sin Toga, el podcast donde desglosaremos conceptos jurídicos complejos para que lo entiendas de manera sencilla. Soy Cali Mérida y hoy nos adentraremos en un tema fundamental del derecho contractual, el cual es la relatividad o efectos internos del contrato, sus excepciones respecto a los efectos internos y la estipulación a favor de terceros. Con respecto a la relatividad y efectos internos del contrato, para empezar, vamos a hablar de lo que se conoce como la relatividad o los efectos internos del contrato. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero es bastante lógico. Nuestro Código Civil, en su artículo 1166, nos da una pista clave. Dice que los contratos no tienen efectos sino entre las partes contratantes, no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. Esto significa que un contrato, al ser el fruto de la voluntad de dos o más partes, solo puede generar obligaciones y derechos para las partes que lo celebraron. Piensen en ello. Si tú y yo firmamos un acuerdo, digamos, para vender un auto, una tercera persona que no participó en este acuerdo no deberá verse afectada por él, ni para bien ni para mal. Ellos son terceros, extraños a nuestro contrato. La regla general es clara. Los contratos no pueden producir efectos obligatorios ni a favor ni en contra de terceros. Si hay un incumplimiento, solo quien es acreedor en el contrato puede reclamar y solo el deudor que se comprometió debe cumplir. Esto aplica tanto para contratos bilaterales, donde ambas partes son deudor y acreedor, como en los unilaterales, donde una es acreedora y la otra deudora. Con respecto a las excepciones, respecto a los efectos internos, ahora bien, como en todo en el derecho existen excepciones a esta regla general. Y son precisamente estas excepciones las que hacen que el estudio del derecho sea tan fascinante. Las excepciones a los efectos internos del contrato son, en esencia, esos casos específicos en los que el contrato sí produce efectos obligatorios a terceros. Bueno, vamos a desglosar en dos grandes grupos estos efectos. Los contratos que producen efectos a favor de terceros. Aquí es donde un tercero que no fue parte original del contrato se beneficia de alguna manera de dicho contrato. En el primer caso tenemos la estipulación a favor de terceros. Esta es la más relevante y la profundizaremos la siguiente sección. Pero en pocas palabras, cuando el beneficiario puede exigir al promitente, quien se comprometió a algo, la prestación, que es este pacto con la estipulación, quien pidió la prestación a favor del tercero. Bueno, el segundo caso que tenemos, casos en que la ley concede acción directa. Un ejemplo clásico es la acción del arrendador contra el subarrendatario. Si yo te subarriendo mi apartamento, el dueño original del apartamento, el arrendador, podría bajo ciertas condiciones reclamar directamente al subarrendatario por el monto del alquiler adeudado. La ley le da acción directa, aunque el subarrendatario no haya contratado directamente con el arrendador. Tercer caso, en los contratos de arrendamiento de servicios. Pensemos en los trabajadores de la construcción. Si yo contrato a una empresa para construir mi casa y esa empresa a su vez contrata albañiles, esos albañiles pueden tener una acción directa contra mí, el propietario de la obra, por lo que la empresa les deba a ellos. De nuevo, la ley les da esa facultad. En el tercer caso tenemos el contrato de trabajo. En el ámbito laboral, los trabajadores de un intermediario o contratista pueden tener una acción directa contra el beneficiario final de la obra o del servicio. Esto protege a los trabajadores para asegurar que se les pague, incluso si su empleador directo es una empresa intermediaria.
En el caso número 4 tenemos los contratos colectivos. Un ejemplo claro son los contratos colectivos de trabajo. Estos acuerdos firmados entre un sindicato y un empleador pueden beneficiar a trabajadores que no son miembros del sindicato que lo celebró, e incluso a futuros empleados de esa empresa. Bueno, en los actos que producen efectos contra los terceros, podemos señalar que aquí la situación es opuesta. El acto de un contrato puede afectar negativamente a un tercero. En el primer caso tenemos los actos a título oneroso de buena fe por el heredero aparente. Imaginen que alguien hereda una propiedad y de buena fe la vende. Si más tarde aparece un heredero verdadero, los actos de esa venta del heredero aparente que actuó de buena fe pueden ser válidos frente al verdadero heredero. Es una protección para la seguridad jurídica de las transacciones. En el segundo caso, tenemos el pago de buena fe al poseedor del crédito. Si yo les debo dinero a alguien y le pago a la persona que de buena fe creía que era poseedora del crédito, ese pago puede ser válido frente al verdadero acreedor si éste presenta después. Protege al deudor que actuó diligentemente. Bueno, hablemos un poco sobre la estipulación a favor de terceros. Hemos mencionado la estipulación a favor de tercero como una de las excepciones más importantes al principio de la relatividad. Es tan relevante que merece una sección propia. Como señalamos, los dominios del principio de relatividad se producen al contenido relativo del contrato. Esto significa que, en general, los terceros no pueden ser ni deudores ni acreedores de las obligaciones que nacen de un contrato en el cual no participaron. Y es precisamente aquí donde la estipulación a favor de terceros brilla como una excepción a esa regla general. La doctrina legal ha debatido mucho sobre la naturaleza jurídica de esta figura, con teorías que van desde considerar una oferta, una gestión de negocios o incluso una declaración unilateral de voluntad. Sin embargo, la clave es que, al reconocerla como una excepción al principio de relatividad, no necesitamos recurrir a otras instituciones para explicarla. Esto le da su propia autonomía conceptual. Deberíamos decir estipulación o contrato a favor de tercero. El texto nos explica que estipulación se refiere a una cláusula o previsión dentro del contrato, cuya finalidad es que la prestación del promitente se dirija a un tercero. Pero también es correcto hablar de un contrato a favor de un tercero, para referirnos al contrato completo, que contiene esa estipulación. En un sentido amplio, un contrato a favor de un tercero es cualquier contrato celebrado pensando en un tercero. En términos sencillos, la estipulación a favor de terceros es un contrato donde una de las partes, a la que llamaremos el promitente, se compromete con otra parte, el estipulante, a ejecutar una prestación en beneficio de un tercero. Es importante destacar que en el sentido estricto es cuando las partes estipulan que una de ellas hará algo por un tercero. Pero en un sentido más amplio también incluye contratos que generan obligaciones entre las partes y además una obligación a realizar una prestación a favor de un tercero. No se crea una relación obligatoria directa entre el obligado y el tercero, sino una obligación entre el obligado y la parte contratante. Esta figura es una excepción a los principios de los efectos internos del contrato y está previsto en el artículo 1164 del Código Civil, que dice: se puede estipular en nombre propio y en provecho de un tercero cuando se tenga un interés personal, material o moral en el cumplimiento de la obligación. Un detalle importante: el estipulante no puede revocar la estipulación si el tercero ya ha declarado que quiere aprovecharse de ella.
¿Cuáles son los efectos de esta estipulación? Pues nace un derecho de acrédito a favor del tercero contra el promitente. Y a este derecho se le aplican las reglas de la aceptación, la oferta y la revocación antes de la aceptación. Ejemplos clásicos de esta estipulación a favor del tercero que vemos en la vida diaria son el seguro de vida. Tú contratas un seguro de vida y designas a un beneficiario, un tercero, quien recibirá la suma asegurada en caso de tu fallecimiento. El seguro, por cuenta de quien corresponda, se contrata un seguro para algo que podría pertenecer a varias personas. El beneficiario final no se sabe con certeza al momento de contratar. El contrato de transporte de mercaderías o personas. La empresa de transporte se compromete con quien envía o contrata el servicio, pero el beneficiario final es quien recibe la mercancía o la persona transportada. La estipulación a favor de tercero nos ayuda a entender operaciones muy comunes, donde un tercero, sin ser parte del contrato inicial, adquiere un derecho a crédito. Sin embargo, un tercero no puede beneficiarse sin su consentimiento. Y por supuesto, ese derecho del tercero puede estar sujeto a cargas o cualquier otro derecho. Y así hemos desglosado el principio de la relatividad de los contratos, sus excepciones y en particular la fascinante figura de la estipulación a favor del tercero. Es un recordatorio de que el derecho, si bien tiene principios generales, también se adapta a la complejidad de las relaciones humanas comerciales. Espero que este episodio les haya gustado, este episodio de Abogados sin Toga, y les haya sido útil. No olviden suscribirse y no perderse futuros videos. Hasta la próxima.